Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Internacional. Como habíamos prometido el día miércoles, hoy nuestro programa íntegro se lo vamos a dedicar a lo que fue la organización del Congreso Eucarístico Nacional y todo lo que significa, no solo para la Argentina, sino para la región y el mundo entero, este evento. Y también vamos a analizar un poquito el estado del Vaticano con nuestro querido Papa Francisco argentino, y para eso ya le quiero dar la bienvenida al padre Marcelo Barrionuevo. Te agradezco mucho, Marcelo, que hayas venido. Una de las personas que sos el que organizó el Congreso Eucarístico Nacional aquí, y bueno, todo fue posible también gracias a tu trabajo, ¿no? Sí, fundamentalmente trabajamos en equipo, pero siempre tiene que haber alguien que hace cabeza, porque si las cosas salen bien, bueno, todas las flores se llevan los superiores, y si las cosas no salen bien, siempre hay uno que debe pagar. Así que ese era el lugar mío, que era la coordinación entre los superiores, que son los obispos, y toda la estructura de trabajo, de equipo, que fueron muchísimas personas. Bueno, hemos visto cientos de miles de personas que han estado aquí en Tucumán, y digo, ¿no? Eso muestra un poco que no fue solamente un evento de importancia, por supuesto, de gran importancia para la provincia, para el país, pero también ha revestido una magnitud internacional este evento. Esto quiero que nos cuentes un poco, más que nada, ¿no?, por el perfil de nuestro programa, este tipo de importancia. Indudablemente, el cardenal Re, en un momento de los que teníamos en coloquios privados con los obispos. Él fue el enviado del Vaticano, el enviado del Papa. Por lo tanto, ya pone el relieve del invitado, del legado pontificio, que es un cardenal de Curia Romana. Es como el gran mensaje del Papa Francisco: le doy tanta importancia a este congreso que les mando este delegado pontificio, que es un cardenal obispo, se dice, de gran importancia y de mucha experiencia internacional, porque el cardenal Re acompañó mucho a Juan Pablo II y tiene una visión vasta de todo lo que ocurre en el mundo. Luego, la característica internacional se vio en el ámbito de los invitados que llegaron de España, de Italia, vinieron de México, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, de Chile, de Uruguay. Vinieron religiosas de Bolivia, gente de Paraguay que también se sumó. Es decir, tenía esa característica internacional en cuanto que el detalle histórico del Bicentenario marcaba una comunión con los pueblos latinoamericanos. Interesante. De tal manera que en las grandes celebraciones se fueron eligiendo los representantes de los otros países para que estén presentes, ¿no? También en el campo de la comunicación, porque estuvimos comunicados con Radio Vaticana, con Televisión Vaticana, con Atlanta, que es WTN. Hicieron enlace con el Radio del Vaticano. Enlace, exactamente, comunicándonos de un modo indirecto y también en modo directo, y también con portales internacionales que íbamos comunicando lo que el detalle del Congreso suponía. El Papa tenía mucho interés, fue siguiendo todo el proceso del Congreso en su organización. Ya sabíamos que estaba muy contento cómo se había encarado la organización, y a la vez sé que ahora con el cardenal Re le pasará el informe, estará mucho más contento. Oh, qué interesante. Así que... ¿Y de cuánta gente podemos estar hablando que asistió en los... Pues fueron 4 días, 4 o 5 días, ¿no? Una semana entera, porque estaba el Congreso Teológico. Bien. Numéricamente nosotros tenemos que hablar acumulativamente, sí, que durante la semana pasaron 450.000 personas. Acumulativamente, ¿no? Porque esto es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es organizar un evento de un día para 2 horas o 3 horas. Otra cosa es tener durante una semana cientos de miles de personas que participan. Eso supone un gran trabajo organizativo, porque no es fácil mantenerlo y no es fácil lograrlo. Entonces supone mucho tiempo de trabajo, de evaluar día por día, hora por hora, gesto por gesto, circunstancia, elementos de comunicación, de técnica, de logística, de diálogo, de consenso de trabajo, ¿no? Entonces... Bueno, padre, yo te quiero invitar, te puedo tutear, ¿no? Perdón, pero soy poco atrevido a veces. Te quiero invitar a ver un resumen, un breve resumen de lo que fue el Congreso, y después
sacamos unas Perfecto. nuevas conclusiones, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo mandamos, señor director. Le estamos dando la bienvenida ya para el Congreso Eucarístico Nacional, tanto que lo esperábamos, bueno, ya está acá el representante de su santidad, nuestro Papa, el Papa Francisco, y bueno, lo vivimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo. El Papa Francisco me ha dicho que desde Roma va a seguir muy de cerca este congreso, este gran evento religioso, eclesial y también civil, porque coincide con el bicentenario de la independencia del país. Y me ha dicho el Papa que estará de cerca con gran cariño a la Eucaristía, cariño también al pueblo aquí, y sabremos que la Eucaristía hace parte del patrimonio espiritual del pueblo argentino. Que venimos con mucha devoción, con mucha fe, a adorar a Jesucristo, recordar los 200 años de nuestra independencia y en el año de la misericordia también. Por eso creo que son muchos acontecimientos que vamos a vivirlos con mucha alegría. El calor de las palabras y en la extraordinaria cordialidad reservada a mi persona, percibo la acogida de los argentinos a su santidad el Papa Francisco, que me ha enviado y que tengo el alto honor de representar. El Congreso Eucarístico coincide con el bicentenario de la independencia de Argentina, aquí declarada por parte de loables hombres patrióticos que amaban esta tierra, pero ellos eran también hombres de verdadera fe. Estos 2 siglos han sido marcados en profundidad por la fe y por los valores morales espirituales. Al Papa Francisco, a quien Cristo eligió como sucesor de Pedro y jefe de la Iglesia Católica, va ahora la expresión de cariño de todos nosotros y la certeza de nuestra fidelidad y obediencia a su orientación espiritual. Saludo con fraterna cordialidad al pastor de esta iglesia de Tucumán que preside este acto inaugural. Saludo al presidente de la conferencia episcopal y a todos los cardenales, obispos presentes. A la vez saludo con afecto a los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas y les animo en su servicio a la Iglesia, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Para construir entre todos el futuro con esperanza y trabajo, para actuar siempre con la verdad y en la justicia, para incluir a todos y vencer las diferentes formas de pobreza, para erradicar la corrupción en todas sus manifestaciones, para promover la fe respetando sus distintas expresiones, para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte, para cuidar la naturaleza, nuestra causa común, para convivir en paz con todos los pueblos de la tierra. Todo lo pedimos confiando en la intercesión de la Virgen tan amada por nuestro pueblo y que nos acompaña desde siempre en Tucumán. Al concluir el Congreso Eucarístico Nacional,
el 19 de junio del 2016. Bueno, muy interesante, muy emotivo, ¿no? Nos recuerda esta última semana, como decía recién el padre Marcelo, esta semana importantísima para Tucumán, para el pueblo tucumano, para el país y para la región. Importante, y yo te quiero preguntar, Marcelo, ¿qué conclusiones, ¿no?, podemos sacar? Sobre todo me impactó muy fuerte, ¿no?, lo que nos dijiste, que bueno, que el Papa estaba muy contento con cómo se había organizado y cómo había salido todo esto. Quiero que nos cuentes un poco cómo fueron las conclusiones, ¿no?, de este congreso. Sí, un poco en el contexto de un programa internacional, el Papa, y especialmente el Papa Bergoglio, tiene una capacidad de fuentes de comunicación que se entera de todo, ¿no? Porque de por sí él, ya siendo cardenal, tenía un buen aprocho a los temas de la comunicación. El Papa nos fue siguiendo a lo largo de los años de preparación e indudablemente tuvo información en directo de lo que iba pasando, cómo se fue organizando. Yo creo que las conclusiones podrían ser varias. Primero, el hecho religioso fue, yo lo sintetizaría como en una experiencia, una vivencia que se ha visto sociológicamente en toda la ciudad y en todos los que vinieron. Cuando hablo de experiencia, no hablo simplemente de un acto organizado, sino de un acto vivido, de un acto experimentado y que tenía una comunicación interna a nivel de los espíritus del alma. Por otro lado, la Iglesia puso en consideración cómo cuando se trabaja en orden, en equipo, en bien común, cuando se busca desinteresadamente, en este caso, brindar el servicio desde Tucumán, es mucho lo que se puede hacer. Es como más que un ejemplo, un aliciente a saber que los tucumanos podemos lograr grandes cosas si nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos, ¿no? Creo que esto es muy importante. Y lo último que diría es un gran llamado de atención a nosotros los curas, a los pastores, porque esto lo armó la gente. Nosotros no teníamos este cálculo de gente. Nos superó y entonces la gente es como que nos dice, somos nosotros los que creemos, cuiden lo que creemos. Es un llamado de compromiso a nosotros, como diciendo, no defrauden lo que creemos. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una breve pausa y ya venimos. Seguimos con el padre Marcelo y vamos a hablar un poquito de la Ciudad del Vaticano, del Estado y del jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa Francisco, argentino. Ya venimos. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. El peor día de Laura empezó con un fuerte dolor de cabeza, siguió con un espantoso dolor de muela y terminó con el dolor de esos días. Ay, Laura. Toma un Tafirol. Es rápido, efectivo y alivia más de un dolor. Descubrí vos también todo lo que alivia Tafirol. Nuevo tratamiento reparador Maevan Cialubot. En solo 2 pasos, lució un pelo totalmente restaurado, sedoso y manejable. Su innovadora fórmula con activador de calor continúa reparando aún después de 5 lavados. Resultados sorprendentes. Único con ácido hialurónico, queratina biomimética y un concentrado de óleos que le devuelve al pelo su aspecto saludable. Nuevo tratamiento reparador Maevan Cialubot. Reparación inteligente para el pelo dañado. Nueva Vagovit Facial Pro Lifting, una crema hipoalergénica de eficacia comprobada que combina ácido hialurónico con vitaminas A y C para lograr un efecto relleno en arrugas profundas, un efecto tensor que mejora el contorno facial y un confort inmediato en pieles secas. Nueva Vagovit Facial Pro Lifting, cuidado superior todos los días. ¿Sabes por qué Cicatricure Beauty Care es para vos? Me encanta cuidarme, me encanta verme bien y solo con un hidratante ya no me alcanza. Y la verdad que ponerme muchas cremas me da una fiaca. Decidí probar Cicatricure Beauty Care y tiene todo lo que necesito. Me hidrata, pero además me da un toque de color, ayuda a prevenir las arrugas y encima me cuida del sol. Es un golazo, justo lo que estaba buscando. Cicatricure Beauty Care. Mi toque beauty
todos los días. Llega el invierno. Estemos alerta para prevenir enfermedades. Lavate las manos seguido con agua y jabón. Vacuna a tus hijos. No fumes en lugares cerrados y menos cerca de los chicos. Ventila tu casa. Cuídate del frío. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Ya estamos de regreso y, bueno, yo quiero ir directamente, padre, a que veamos juntos. Es un fragmento breve, pero que nos va a introducir por ahí un poquito en el análisis que vamos a hacer, que es el rol de la Santa Sede y el rol del Papa Francisco en la comunidad internacional, ¿no? Y por eso quiero que veamos un chiquitito, 2 minutitos de lo que fue el discurso del Papa Francisco en la ONU. Esto, si no me equivoco, fue el año pasado, ¿no? El año pasado. Veámoslo y ahora analizamos más en profundidad. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes, discapacidades, o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados, o poseen insuficiente capacidad de decisión política. No hay que perder de vista en ningún momento que la acción política y económica solo es eficaz cuando se la entiende como una actividad prudencial, guiada por un concepto perenne de justicia y que no pierde de vista en ningún momento que antes y más allá de los planes y programas hay mujeres y hombres concretos, iguales a los gobernantes, que viven, luchan, sufren y que muchas veces se ven obligados a vivir miserablemente privados de cualquier derecho. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa y, más en general, libertad de espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y, más en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. Bien, ahí lo veíamos al Papa, ¿no? En el seno de las Naciones Unidas, que es esta organización internacional que nuclea a casi todas las naciones del mundo. Bueno, la Santa Sede, corregime Marcelo, ¿no? Es miembro observador permanente que tiene, o sea, no tiene derecho a voto, pero tiene derecho a voz y a participar de estas distintas reuniones. Bueno, y ahí lo veíamos, era muy chiquitito, habló casi, si no me equivoco, habrá hablado cerca de 1 hora. Mostramos ahí un pedacito para ver lo que es el perfil que le está dando el Papa al Estado Vaticano, ¿no? A su pontificado. Yo creo que el Papa Bergoglio, como buen jesuita, sabe medir muy bien los tiempos y las oportunidades, y es un hombre que sabe de lo que es y de lo que ocurre en el mundo y la estructura del poder en el mundo. Él, como jefe de Estado Vaticano, sustancialmente tiene una comunicación global de lo que pasa en cada uno de los lugares. Para decírtelo, el Estado Vaticano tiene una Secretaría de Estado que funciona las 24 horas del día, pero las 24, porque cuando son las 12 de la noche en el Vaticano, son las 12 del día en alguna parte de la iglesia. Claro, claro. Entonces hay guardia las 24 horas del día. Y puede ocurrir alguna situación que al Papa se le tenga que comunicar a las 2 o 3 de la mañana. Claro. Y la tiene que saber. Entonces la iglesia tiene en eso una mirada muy universal.
Y lo de la ONU y lo de Estados Unidos fue indudablemente un viaje excepcional que marcó de modo especial la presencia del Papa en el primer mundo, claro, y especialmente en la cabeza del mundo del país que gobierna, en cierta medida influye, ¿no? Claro. Entonces, al Papa le interesa muchísimo todo lo que le ocurre al hombre en todos los sectores de la vida humana y en todos los sectores de la geografía del planeta. Por eso no deja de estar muy informado y al mismo tiempo de tocar los temas más álgidos, como puede ser, por ejemplo, yo lo que voy observando en la política internacional, el Papa ha hecho una apuesta muy fuerte al tema de los inmigrantes en Europa, que es un tema que vamos a ver si lo logra no solo imponer, sino lo logra vencer, porque el europeo es muy resistente a la invasión cultural, pero indudablemente le está planteando la desintegración de la vida humana en algunas partes del mundo y que Europa, como continente más rico, tiene que abrirse para que otros vivan mejor y más dignamente. Claro, y aparte, es una opinión personal, ¿no? Pero que también Europa ha llegado a ser lo que es gracias a los recursos que también le han brindado los países que hoy terminan también expulsando a muchos ciudadanos y que van hacia Europa, como vemos en África, como vemos en Medio Oriente. Bueno, es un hecho real que en este discurso el Papa le dice a todos los que estamos aquí fuimos inmigrantes. Claro. Porque todos llegaron a este mundo, a la América, siendo inmigrantes que venían de diversas partes del mundo, y él mismo es hijo de padres inmigrantes. Entonces, creo que es una apuesta fuerte, que no se cansa de decirla. Veremos cómo resulta. Es un tema complicado, pero indudablemente el Papa está tratando de defender a los que menos tienen. Sí, yo creo que también nos ha hecho sentir orgullosos a muchos. Yo lo he escuchado en más de una oportunidad hacer, ¿no? Como bien vos decías, el conocimiento de lo que pasa en el mundo y del poder, las críticas constructivas, ¿no? Que hace sobre el sistema económico internacional, sobre la exclusión económica que se vive en muchas partes del mundo y llama, ¿no?, con mucha fortaleza y firmeza a combatir eso y hacer los cambios que sean necesarios en el sistema. Ha sido muy claro él diciendo cómo la teoría del derrame, del capitalismo salvaje, es una teoría que ya tiene décadas de no haber dado resultado. De por sí, así como el colectivismo cae en el 89 con Juan Pablo II y todo lo que fue la caída del muro, el mismo Juan Pablo II y Francisco mucho más dejan en claro que el capitalismo tampoco fue la solución y que el capitalismo no resolvió los problemas de la humanidad, porque hoy de los 7.000 millones que tenemos, 1.000 millones tienen hambre. Lo que significa que indudablemente el capitalismo puede ser, la teoría de mercado puede existir como una alternativa de las relaciones comerciales, pero también es un hecho real que el capitalismo como tal no ha solucionado los problemas. Claro, no son en este caso, podría decirse, los extremos de cada sistema, como lo venimos viendo en estos años, los extremos del capitalismo salvaje, como bien lo decías, que termina generando grandes males. Y te quiero invitar a una notita por ahí de color, ¿no? Como siempre le llamamos aquí, que me pareció interesante para ver un poco más de cerca el Vaticano, ver cómo se eligen, ¿no? Cómo pasan a formar partes los miembros de la Guardia de la Santa Sede, que yo leí por ahí que eran unos 120, 130, nomás, unos pocos. Aunque bueno, creo que el Estado italiano es el que provee la seguridad en general, pero la Santa Sede tiene su propia guardia. Y bueno, quiero que veamos un poquito cómo es la forma de selección y cómo los requisitos para ingresar a ser el guardia de la Ciudad del Vaticano. Veámoslo. La Guardia Suiza es el ejército más pequeño del mundo. Cuenta con 101 soldados que se encargan de la seguridad de uno de los estados más influyentes del mundo y sobre todo del Papa. Desde el año 1506 nuestra misión principal es proteger al Sumo Pontífice y sus residencias. Desde que nació el Estado Vaticano en 1929, también custodiamos sus fronteras. También hacemos los servicios de honor, de orden, cuando hay un encuentro del Santo Padre con jefes de Estado. Para entrar en este cuerpo militar, además de ser suizo y católico, se deben cumplir unos requisitos muy concretos.
Por ejemplo, ser soltero, medir al menos 1,74 m, tener entre 19 y 30 años, poseer un título profesional y haber pasado por el ejército suizo. La Guardia Suiza Pontificia nació en 1506 porque Julio II necesitaba un cuerpo de defensa. Entonces, la Guardia de Suiza, los suizos, tenían muy buena reputación. Por eso pidió que se trajeran a los suizos de los Alpes. Pero las razones que traen a cada uno de estos jóvenes a trabajar en la defensa del Papa son muy distintas. Cuando era pequeño en mi ciudad, durante la fiesta del Corpus Christi, vi a la Guardia Suiza con su uniforme y pensé, yo también quiero tenerlo. Pasaron años, ingresé en el ejército suizo y todavía entonces me llamaba la atención la Guardia Suiza. Llegó un momento en el que decidí entrar en la Guardia, cambiar la normalidad de Suiza, salir de casa, aprender otro idioma y ver otras personas. Un particular ejército que continúa activo desde hace 505 años y que sigue coloreando las apariciones en público del Papa con este uniforme tan característico. La primera vez que la Guardia Suiza se puso este uniforme fue para la Navidad de 1905. Querían hacer un nuevo uniforme. Los colores son los de la familia de los Medici, la gran familia medieval de Florencia. Poder llevar estos colores fue un regalo que hicieron a la Guardia Suiza. Un cuerpo militar con unas características muy particulares, ya que no defienden a su propio país, sino al Vaticano y sobre todo al Papa, sea quien sea. Bueno, muy interesante, ¿no? Ilustrativo. Qué llamativo los colores, qué imágenes, ¿no?, que tiene la Ciudad del Vaticano. Recién me decías algo muy interesante, ¿no? Sí, era que ahora en el Congreso lo vimos el nuncio apostólico, que es suizo, sí, Paul Emile Sherry. Él fue guardia suizo y luego entró al seminario y ahora es nuncio apostólico acá. Qué Esto marca de modo especial un poco, bueno, yo no lo sabía, me llamó mucho la atención y más que cuando estábamos preparando la agenda del legado, sí, me decía, padre, debe decirme hora por hora, minuto por minuto, claro, cómo va a ser el tiempo. Claro, ya como tenía buen el pensamiento, sí. Entonces, indudablemente, están muy bien formados, sí. Bueno, y yo para ir terminando, ¿no?, porque ya nos quedan unos poquitos minutos, me gustaría si nos podés hacer, ¿no?, un análisis, una comparación de lo que fueron los anteriores papados, ¿no? Hablamos de los últimos 2 papados y no las diferencias y por ahí las continuidades con el actual papado de Francisco. Bueno, yo te diría que partiendo de las 3 virtudes principales que creemos los cristianos, que es fe, esperanza y caridad, Benedicto XVI fue el Papa de la Fe, Juan Pablo II el Papa de la Esperanza y Francisco el Papa de la Caridad. Indudablemente los 3 diversos. Por ejemplo, un tema sería muy interesante. Francisco es el único Papa en estos últimos 100 años que viene de vivir, de nacer, vivir, experimentar y gobernar una megápolis. En cambio, Juan Pablo viene de un pueblo pequeñito que es Wadowice, Benedicto también. Por lo tanto, la perspectiva que tiene Francisco es haber vivido en una Buenos Aires de 9 millones de personas. Por eso su planteo es más abierto que el resto. Claro. Porque tienen una perspectiva de la experiencia de las megápolis. No todo el mundo es megápolis y ahí vienen las contradicciones. Claro. Porque una cosa es pensar como se piensa en Manhattan y otra es ir a Denver, en la parte interior de Denver. Es decir, ahí vienen las riquezas, las diferencias, las controversias. Juan Pablo fue el hombre de la lucha histórica de la Guerra Fría y Benedicto XVI marcó de modo especial la lucha cultural que la Iglesia se debatía y en la que debía plantear la firmeza de la fe. Padre, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Bueno, desde acá toda la familia del canal te felicita y agradece lo que fue la organización de este importantísimo evento aquí para Tucumán y para el país. La verdad yo te felicito por este tipo de programa, me fascina, bueno, así que estoy dispuesto para cualquier otro análisis internacional. Por supuesto, vamos a estar teniéndote de nuevo para ver este y otros temas de importancia para el mundo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno será hasta la próxima. Hasta otro programa, gracias. Muchas gracias. Y nosotros ya nos despedimos, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de Panorama Internacional. Hasta luego.
something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. Hola, bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? Un viernes explosivo tenemos hoy acá porque ¿quién habló con nosotros? La palabra que faltaba. Hablamos mucho toda esta semana. Buenas tardes. Buenos días, en realidad. Estoy mareado con los horarios. Hablamos mucho esta semana de Carolina Pampita Ardojaín. Hoy habla por primera vez después de todo el escándalo Benjamín Vicuña.